bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya invitarlos a participar de nuestro programa con comentarios o preguntas con el hashtag El Especialista Responde. El dolor crónico afecta a 1 de cada 4 adultos en Chile y genera más de 1,2 millones de años perdidos por discapacidad. ¿Cómo diferenciarlo de otras patologías? ¿Cómo mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen? Es parte de lo que conversaremos con la doctora Andrea Fuenzalida. Ella es especialista en dolor crónico, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, Sochimed, y también es parte del equipo de dolor crónico del Hospital Clínico Mutual de Seguridad. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá, por acompañarnos a hablar justamente del dolor crónico, que a veces hablamos de distintas patologías que parecieran estar más encasilladas, que uno sabe bien de qué se está hablando. Tal vez las personas que están en su casa no saben lo suficiente, me incluyo yo que estoy aquí junto a usted, sobre el dolor crónico y cómo poder diferenciarlo. Partamos con esta definición más general. ¿Qué es el dolor crónico, doctora? Mira, el dolor en sí ya es una sensación que es emocional, desagradable, que puede estar o no asociada a una lesión como tal. Se considera crónico a aquel que tiene una duración más allá de los 3 meses de evolución. Y en ese sentido, este dolor crónico es un paraguas grande donde efectivamente pueden haber distintos diagnósticos. Si es que este dolor, por ejemplo, es más bien primario, o sea, no tiene una causa como determinada o asociada, o un dolor secundario, por ejemplo, el dolor neuropático posterior a un cáncer, posterior, por ejemplo, a algún traumatismo, alguna cirugía. Esos son dolores más bien secundarios, ¿sí? Perfecto. Entonces, es un paraguas más bien grande, ¿ya? Y efectivamente afecta a 1 de cada 4. Incluso hay estudios que llegan a decir que es hasta el 34% de la población chilena presenta dolor crónico. Perfecto. Vamos a ir, un paraguas amplio, como decía la doctora, vamos a ir justamente desentrañando eso y para reforzar lo que usted me estaba diciendo, quería pedir la primera gráfica justamente dentro, no sé si llamarle síntomas, lo tenemos Sí. así como síntomas, pero sí estas características para que podamos entender qué es dolor crónico y cómo diferenciarlo, que era parte de lo que usted nos planteaba, ¿no? Que persiste o recurre por más de 3 meses, que está asociado a una angustia emocional y o discapacidad funcional significativa, interferencia en las actividades diarias, que eso es complejo, ¿no? Porque afecta la calidad de vida. Exacto. Y los síntomas no son explicados por otro diagnóstico. Me gustaría que pasáramos a la siguiente gráfica también para ir clarificando lo que hemos comentado con la doctora. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero aquí hay ciertas definiciones, pero usted ahí, doctora, puede también ir complementando, ¿no? Hay cefaleas y dolor orofacial, es decir, en el rostro, dolor musculoesquelético, que tengo entendido que es muy importante dentro del dolor crónico, dolor neuropático central y periférico, dolor visceral, dolor por cáncer y dolor generalizado. ¿Puede afectar a cualquier zona del cuerpo y debe mantenerse por más de 3 meses o ahí lo podemos pesquisar de alguna manera? Sí, o sea, en general la definición estima esta diferencia temporal, ¿cierto? O sea, el dolor agudo es el que al momento de nosotros tener una injuria aguda, vamos a generar en el cuerpo todos los procesos de reparación, ¿cierto? La activación del sistema nervioso de, oye, tenemos que manejar esta alerta y efectivamente resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de un golpe, caída, una fractura, ¿cierto? Pero cuando ya el dolor se va haciendo persistente y esta causa quizás inicial ya está en resolución, por ejemplo, una fractura que ya está en la etapa de consolidación del hueso y ya vamos hacia la sanación, se empieza a activar o mantener activa esta como señal de alerta a nivel del sistema nervioso. Y esa modulación es la que efectivamente se puede manifestar en la zona lesionada, ¿sí? O eventualmente en otras áreas, como un dolor más bien generalizado, ¿ya? Suele estar relacionado con, ya sea, por ejemplo, una cirugía, una patología en específico, deriva de alguna patología o puede incluso aparecer de la nada. Ahí está. Que nunca es de la nada. Exacto, pero nunca están de la nada. Sí. O sea, efectivamente uno siempre tiene que estar buscando un poco la causa raíz del problema, a ver si hay algunos otros elementos que puedan estar generando un impacto.
Pero efectivamente tenemos, como te decía antes, los primarios, que en ese sentido pueden haber cefaleas primarias, dolores musculoesqueléticos primarios, ¿ya? Dolores generalizados, por ejemplo, como la fibromialgia, que quizás es un diagnóstico un poco más famoso, ¿ya? Que no tienen quizás una causa tan específica como sí nos ocurre, por ejemplo, en el dolor por cáncer, que sabemos que tuvimos una lesión, ¿no es cierto? Tuvimos un diagnóstico de cáncer y eventualmente se evolucionó por eso, ya sea por su diagnóstico en sí o por el tratamiento. Perfecto. Entonces, esa es un poco la forma de clasificarlo en esto como primario o secundario. Pero efectivamente puede afectar, como está escrito en la gráfica, distintas partes del cuerpo. Perfecto. Doctora, y esta diferencia con la fibromialgia, para quienes no conocen el término también, que pudiera profundizar sobre eso, por si leen el concepto y puede llegar a confundirse. Sí, o sea, más que diferencia, la fibromialgia es un tipo de dolor primario, crónico, ¿sí? O sea, finalmente los diagnósticos que quizás tenemos de fibromialgia, síndrome, por ejemplo, del manguito rotador, epicondilitis, son los diagnósticos más bien clínicos del área que está como lesionada o de los síntomas y signos que agrupan en ese síndrome y uno dice, ah, ya, esto tiene características de fibromialgia, por ejemplo, o tiene síntomas clásicos de una epicondilitis, que es típico codo de tenista, dolor más localizado. Claro. Entonces, al final, la fibromialgia es un diagnóstico que cursa con dolor crónico, aparte de otros síntomas también asociados. Perfecto. Doctora, para ir haciéndose una idea también, ¿esto afecta más a hombres, a mujeres? ¿Puede pasar en niños también, en la población pediátrica? Mira, efectivamente afecta más a mujeres que hombres, ¿ya? De acuerdo un poco a las últimas encuestas, eso es lo que nos dice. También puede afectar a niños y adolescentes, ¿ya? En ese sentido, falta quizás un poco más de cifras, ¿cierto? Que es lo que siempre nos pasa en Chile, de que nos falta un poco más de información así con dato duro desde el punto de vista de cuáles son los porcentajes. Hacer más seguida la encuesta de salud. Exacto, la encuesta de salud, ¿cierto? Que a todo esto en la última encuesta de salud efectivamente se preguntó si había personas que vivían con alguna condición dolorosa 3 meses o más, ¿sí? Y en esa, efectivamente, aproximadamente como casi el 60% de personas estimó que efectivamente tenía alguna dolencia en su cuerpo. Y eso también se asocia con las patologías crónicas finalmente. Claro. Y ahí es donde empezamos a hacer este link entre que efectivamente es más frecuente en mujeres, es más frecuente en personas que tengan más de una patología crónica, como por ejemplo si tienen diabetes, hipertensión, alteraciones del colesterol, alguna otra patología que esté en tratamiento, probablemente también tengan dolor crónico y no necesariamente eso esté diagnosticado, ¿ya? Entonces, efectivamente va generando un impacto a lo largo como de toda la calidad de vida de esa persona. Claro. Doctora, ya que lo mencionó relacionado con las patologías asociadas, me gustaría pedir la tercera gráfica también para que revisáramos las que usted ya mencionó, pero también otras que se suman, ¿no? Como el lumbago, la osteoartritis de rodilla, síndrome de hombro doloroso, osteoartritis de cadera, fibromialgia, síndrome miofacial, cervicalgia y neuropatía diabética. Había leído también, usted lo ha mencionado en otras entrevistas, que el post-COVID, que es mucho más reciente, también puede influir en el dolor crónico. ¿En qué se ve relacionado este Se ve relacionado, por ejemplo, si bien las patologías que están asociadas, todas esas, como diagnóstico, como te decía antes, cursan con dolor físico persistente o dolor crónico, ¿ya? Que tiene este impacto en la esfera biopsicosocial, ¿no es cierto?, que genera impacto en la calidad de vida de la persona y también en sí, en su entorno, en su familia y finalmente en el rol que ejerce la sociedad. Claro, ustedes lo decían, no es solo un dolor físico, sino que es mental y en las relaciones también. Se va haciendo como finalmente un impacto en la forma también de funcionar en el día a día, ¿sí? Y en relación a lo que tú dices de post-COVID, efectivamente se ha visto que en personas que ya sea tenían fibromialgia o síntomas de dolor generalizado, fatiga y que tuvieron COVID, esos síntomas habitualmente, lo que pasó finalmente en varios casos es que aumentaron. O posterior al COVID quedaron con una neuropatía que se dice como de fibra fina, que es una sensibilidad como distinta o un síndrome como de que el cerebro está más, por decirlo, sensible, como que tuviera un umbral distinto en el cual mantuviera esta alerta
Claro, como de que este tenemos estado inflamatorio. Exacto, que era este estado como inflamatorio crónico y que efectivamente es como por el cual tenemos, entre comillas, que defendernos. Claro. ¿Sí? Entonces, finalmente el dolor persistente, por ejemplo en el COVID, sí lo hemos visto que aumentó con estos síntomas de sensaciones de adormecimiento, hormigueo, falta de fuerza, fatiga y como está este dolor también como generalizado. Claro. Para profundizar, doctora, ¿con qué se encuentra usted cuando llegan los pacientes y le mencionan las características de sus dolencias, cuánto han pasado? Ellos suelen tener esta sensación de que el dolor crónico finalmente tienen que aprender a vivir con él y no hay un final o que no hay salida de alguna manera. Sí, o sea, mira, yo creo que es bastante frecuente que las personas, sobre todo cuando ya llevan más tiempo con alguna condición de dolor persistente, hayan consultado a distintos especialistas de distintas áreas, le hayan dicho múltiples cosas. Y en ese sentido, efectivamente, lo que a veces más hay es que no se cree mucho que ese dolor es tan real. Y como no, esto está todo en la mente, ¿cierto? Y finalmente el cerebro influye, pero no significa que sea un dolor que esté inventado, ¿sí? Claro. Entonces ya esa es como la primera barrera que hay que como del vínculo, de claro. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que a ti te duele, ¿sí? Independiente que no tengas cara quizás de que el dolor es terrible y no puedas estar y estés acá presente conmigo en la consulta, ¿sí? O sea, ya partimos como de validar que lo que tú sientes es algo importante para ti y que yo como médico o como profesional de la salud que me dedico a dolor, mi rol es acompañarte en el proceso, es buscar, es diagnosticar, ver qué alternativas tenemos dentro de los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, por ejemplo. Y ahí es donde entra efectivamente el tema del estilo de vida. Claro, porque por eso mismo usted es miembro de la Sociedad Chilena del Estilo de Vida. Estilo de vida, sí. ¿Cómo aporta, digamos, esta área, este sector, el estilo de vida finalmente en el tratamiento? ¿O cómo podemos enfrentar de mejor manera el dolor crónico atendiendo, digamos, a los pilares o a lo que profesa o impulsa la medicina del estilo de vida? Sí, mira, o sea, un poco lo que te decía, partimos de esto del vínculo, o sea, de poder efectivamente creer primero y que la mayoría de las personas el foco y en sí los profesionales de la salud, igual la formación que tenemos de dolor es poquita, ¿sí? O sea, si a uno le interesa el tema, se va profundizando, ¿no es cierto? Y la misma práctica te va llevando a decir, chuta, ¿qué otras cosas podemos hacer? Porque el tratamiento habitual es efectivamente enfocado en el tratamiento farmacológico, en los procedimientos, en las cirugías, pero no necesariamente le enseñamos en sí a la persona a cómo ir procesando esta secuela o este sentir distinto, ¿sí? Porque hasta el momento no tenemos tampoco cómo decir, mira, con este tratamiento se te va a quitar 100% el dolor persistente, ¿ya? Eso ya partimos de una base que esto efectivamente hay que buscar todas las estrategias para poder vivir con esto y vivir lo mejor posible. Claro. Y ahí es donde y que eso no lo desaliente al paciente. Exacto, porque al final también va eso, hay como harta desesperanza de total, da lo mismo lo que haga, si no voy a estar siempre igual, ¿cierto? Entonces, ahí el estilo de vida que finalmente son las actitudes, las decisiones que nosotros tomamos en el día a día, nos ayudan a ir modulando esto, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de la evidencia, lo que principalmente se ha ido como sumando a lo largo de los años es el tema de la práctica de actividad física regular, que es uno de los pilares de medicina estilo de vida. Esa práctica tiene que ser monitorizada de forma progresiva, ¿no es cierto?, que pueda ir regulando ciertas creencias que a veces pueden estar asociadas al ejercicio, pero efectivamente es la base de tratamiento en función del estilo de vida. De ahí tenemos temas de la alimentación, por ejemplo, ¿ya? Y ahí pueden haber otros elementos. Claro, vamos a profundizar en eso, doctora, que le ponía una cara así. Ya vamos con eso, no nos adelantemos porque vamos a profundizar luego de una breve pausa, pero antes comentarles que si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor.
Consulta Responde. Seguimos conversando de dolor crónico junto a la especialista en la materia, la doctora Andrea Fuenzalida. Ella es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida. Y es justamente lo que quedamos conversando antes de esta brevísima pausa. Sobre estos pilares fundamentales. Mencionaba la doctora la importancia de la actividad física diaria. ¿Hay otros más que son importantes y que pueden ayudar al tratamiento o a enfrentar un dolor crónico, doctora? Sí, de todas maneras, o sea, la medicina estilo de vida conlleva 6 pilares fundamentales y finalmente es esta disciplina que lo que busca es, a través de la promoción de conductas saludables de vida, el poder prevenir, tratar o incluso revertir enfermedades, ¿ya? Y esto en sí uno lo va individualizando en cada una de las personas y se puede realizar a lo largo de todo el ciclo vital. O sea, efectivamente esto, si bien estamos hablando un poco más quizás de los adultos, también se puede aplicar en niños que tengan como dolor físico persistente. Hablamos, entre comillas, un poquito, ¿cierto?, del primer pilar, que es la práctica de actividad física regular. Luego sigue una alimentación o una nutrición óptima, ¿ya? Que en eso en sí lo que se profesa un poco y se trata de motivar es el poder tener una alimentación más basada en plantas, o sea, mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, granos integrales, semillas, ¿cierto? Y ir disminuyendo el consumo de alimentos más de origen animal, ¿ya? Eso disminuyendo, pero no eliminando. Disminuyendo, porque efectivamente aún no tenemos tampoco una dieta específica para como el dolor crónico como tal. Hay ciertos tipos de alimentación, por ejemplo, más bajos en gluten, en lactosa, alimentaciones más antiinflamatorias, por ejemplo. Y que eso ejemplo probablemente también tenga relación con el diagnóstico de cada paciente. Exacto, entonces eso se va individualizando finalmente, pero lo general efectivamente es que lo que nos da la evidencia es que para allá vamos, o sea, vamos hacia una conducta que sea una alimentación más bien basada en plantas. Claro, ¿sí? Lo que sí hay muchísima evidencia, y lo hemos hablado también acá, en cuánto influye, sobre todo para las patologías crónicas y a otras asociadas, los ultraprocesados, por ejemplo. Exactamente, también, o sea, reducir el consumo de ultraprocesados, por ejemplo, y que eso también se alinee un poco con la salud del planeta, ¿sí? Entonces, finalmente, el hecho de reducir un poco el consumo de alimentos de origen animal, favorecer el tema de consumir alimentos de origen más vegetal y ojalá de temporada, ¿no es cierto? Son elementos que también se pueden incorporar en el manejo de la persona con dolor crónico. Perfecto. Ahí vamos en el segundo pilar. El tercer pilar tiene que ver con la regulación del estrés, ¿sí? O sea, pilar muy importante y fundamental desde el punto de vista de todo lo que genera el hecho de tener un dolor persistente, ansiedad, angustia, depresión. A veces tenemos al revés, síntomas más bien psicológicos y eso se manifiesta también en el cuerpo y a veces también tenemos síntomas físicos que generan un impacto en la salud mental. Entonces ahí es importante el poder buscar estrategias de regulación del estrés, el trabajar en conjunto con el equipo de salud mental, psicólogos de dolor, psiquiatras en ese sentido, que podamos ir armando el plan en conjunto, ¿ya? Luego sigue el evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, las drogas, que efectivamente pueden generar un impacto con los tratamientos de dolor, ¿sí? Ya sea farmacológicos y no. Y también va favoreciendo este tema de la inflamación propiamente tal como que está internamente en el cuerpo, que es un concepto que se llama como inflamación de bajo grado, que es común a todas las patologías crónicas, a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer y también al dolor crónico, ¿sí? Por eso que finalmente los hábitos nos ayudan en ese sentido, ¿ya? Otro pilar importante es la correcta higiene de sueño, o sea, tener un buen dormir. También se ha visto que en días, por ejemplo, que se duerma peor, hay insomnio, los pacientes al otro día o las personas pueden quedar o tener más sensación de dolor. Y habitualmente en personas con dolor crónico es muy frecuente el insomnio, ¿sí? Entonces, otro elemento que también es bidireccional. Están todos vinculados. Exacto, es todo vinculado. O sea, y eso mismo también a veces nosotros lo conversamos, que no podemos sacar el estilo de vida de la persona. O sea, como sacarlo de la persona. La persona es lo que también es su estilo de vida. Entonces, tenemos que integrarlo en el manejo y es una súper buena herramienta. Y por último, el pilar que nos queda es el tema de las conexiones sociales positivas. Efectivamente, las personas con dolor crónico hay una tendencia a la soledad, hay una tendencia a querer retraerse eventualmente. A veces pasa que efectivamente quedan sin trabajo después, por ejemplo, de algún accidente.
y eso genera todo un impacto, o sea, en cómo volver a este rol social, tanto laboral como familiar y personal. Entonces, eso también es algo que se trabaja en equipo y que es un poco la base de este manejo. Claro. Doctora, ¿le parece que pasemos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a las redes sociales de El Especialista Responde? Sweet Mine Deva, creo que la usuaria, o el usuario, no sé. Acabo de ser diagnosticada con lumbociática. ¿A qué se debe y de dónde proviene el dolor? Esto puede tener que ver directamente con el dolor crónico. Lo hablábamos también del tema de las patologías musculoesqueléticas y cómo eso también influye en la discapacidad laboral, por ejemplo. Sí, o sea, mira, acá la lumbociática en sí lo que tiene es que es un dolor de origen en la zona lumbar y que tiene una cierta irradiación característica desde el punto de vista neurológico, ya sea en la zona del glúteo, de la parte posterior de la pierna, ¿no es cierto? Y eso al examen físico uno va delimitando y diciendo ya, ¿cuál es el territorio que está comprometido? ¿Ya? La verdad que pueden haber distintas causas, no necesariamente el hecho que haya una lumbociática es sinónimo de que sí o sí va a haber, por ejemplo, una hernia, que quizás es algo como bien famoso y que la gente... ¿Y que está más asociado al dolor crónico? Está más asociado a veces el tema de tener una hernia o tener artrosis a nivel de la columna con un dolor persistente, pero no son sinónimos. O sea, que exista alguna alteración en un examen de imagen no necesariamente es sinónimo de que haya dolor, ¿ya? Claro. En el caso de esta persona, claro, no sabemos cuánto tiempo, porque puede ser un lumbago agudo y que tiene estas características de lumbociática por la irradiación que se va, ¿cierto?, en la zona del glúteo y parte posterior. Y faltaría quizás un poquito más como de historia, pero claro, efectivamente el dolor hay que delimitar si viene de origen más bien de la columna, de los nervios que salen de la columna, o tiene que ver algún otro componente como más musculoesquelético. Pero lo que podría decirse, sí, o corríjame doctora si no es así, que incluso estos mismos pilares que usted habla sí pueden ir en ayuda de un dolor de este tipo. Sí, o sea, por supuesto. O sea, uno maneja eventualmente el dolor más agudo en función de tratamiento farmacológico, ¿no es cierto?, como para bajar la intensidad, pero no significa que el tener un lumbago, una lumbociática, sea sinónimo de reposo absoluto. De inactividad. De inactividad. O sea, mientras el cuerpo lo permita y podamos ir retomando las actividades lo más normales posible, mejor con la evolución. Súper. Revisemos otra de las preguntas que nos hacen llegar ustedes a través de nuestras redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Anita pregunta, ¿qué se considera exactamente dolor crónico? Esto es como un repaso de la materia, doctora. ¿Y cuándo un dolor deja de ser normal para transformarse en crónico? ¿Cuál es lo más importante para definirlo, doctora? Mira, partiendo que ningún dolor es normal, ¿sí? O sea, a veces normalizamos el sentir dolor. Sí. ¿Sí? Entonces ya ese es un concepto yo lo reconozco, que es, sí, lo he hecho. que es importante que reforzarlo, ¿sí? O sea, si hay un dolor tenemos que buscar la causa, ya no es normal, ver cómo manejarlo, ya, o sea, ya estamos en un elemento que hay que evaluar. Y efectivamente el crónico, como les decía antes, o sea, la temporalidad es lo que finalmente lo define como quizás un poquito más y más claro, o sea, agudo desde más de un mes hasta menos de 3 meses. Más de 3 meses de evolución y ya la lesión que se tuvo, que tuviste, está cicatrizada, por ejemplo, una fractura o algo así, ya es un dolor persistente por tiempo, claro, ¿ya? Pero el impacto de ese dolor persistente puede no ser tan potente al inicio, o justo a los 3 meses. Es distinto a una persona que lo sufre 3, 4 meses y que quizás está en el momento más inicial de este cuadro, a las personas que ya llevan 1 año, 5 años, 10 años un dolor persistente. Claro. El impacto es diferente. ¿Y se puede definir como dolor crónico si, claro, dura 3 meses, pero va y viene? Como es que un día me duele, un día no. Porque ahí tiene que ver con la temporalidad del dolor. Ya. O sea, el dolor crónico no necesariamente significa que todo el día todo el día, todo el tiempo. Exacto. Ya. O sea, puedes pasar por momentos, y es un poco así, ¿cierto? Esto es como, yo le explico así a los pacientes, digo que esto es como una montaña rusa, ¿sí? A veces estamos tranquilitos en la montaña rusa y luego, ¡pum!, aumenta la intensidad. Entonces, es así, esto puede ser intermitente, puede ser constante, y las cosas que preguntamos cuando caracterizamos el dolor tienen que ver con eso. ¿Cuándo inicia? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde se va? ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye?
tiene algún tipo de otro síntoma, viene aumento de volumen, cambios de color, hay alguna sensibilidad distinta, corriente, hormigueo, quemazón. Entonces se hace una historia súper profunda desde el punto de vista del dolor para poder empezar a estudiarlo de buena manera y efectivamente tratarlo de buena manera. Perfecto. En honor al tiempo, creo que nos alcanza una pregunta más, doctora, antes de despedir este programa dedicado al dolor crónico. Juan Pablo Fit Life. Esperemos que sea así, que lleve una vida life, Juan Pablo. ¿Los pacientes con algún dolor crónico deben evitar el ejercicio? Mira, muy bien, porque dijimos... Sí. Mira, en general, yo opino que no deben evitar el ejercicio. El ejercicio se debe adaptar, ¿sí? Porque también pasa harto que hay una cierta que se llama kinesofobia, o sea, como miedo al movimiento, porque si hago ejercicio me duele más, por ejemplo, la espalda, entonces mejor no hago y empiezo a entender, entre comillas, que el ejercicio es malo. Claro. ¿Sí? Pero si efectivamente voy cambiando el foco de eso, que el ejercicio es parte de la vida, que nos genera múltiples beneficios desde el punto de vista de la salud cardiovascular y también de la liberación de distintas sustancias antiinflamatorias, claro, de la que salud mejoran mental el también, ánimo, claro. O sea, el sueño. Finalmente es la mejor píldora, ¿cierto?, que podríamos tener, ¿ya? O sea, ahora ya se le considera como esta polipíldora que deberíamos nosotros como profesionales de la salud indicar desde el primer momento, quizás antes de iniciar algún tipo de prescripción farmacológica, entender esto de los hábitos y poder incorporarlos desde el minuto 1 de la consulta. O sea, todo lo contrario, en vez de evitarlo, debemos motivar el ejercicio en las personas con dolor. Ser más fit para Juan Pablo. Doctora, ¿algún mensaje que queda en estos segundos que nos quedan antes de despedir el programa? Un mensaje desde el punto de vista para las personas, como reforzar el hecho de que sentir dolor no es normal, que la idea es que ustedes puedan conversarlos con sus médicos, con sus profesionales, a veces el equipo de kinesiología o psicólogos, porque esto es un trabajo para poder manejarlo en conjunto y todas estas miradas que realizamos en equipo, ¿ya? O sea, no vale solo el punto de vista solo del médico o solo del psicólogo, sino que esto es integrado, porque necesita este manejo biopsicosocial. Y para los profesionales que les crean a los pacientes, ¿sí? O sea, porque en sí de ahí partimos como con un limitante menor o más bajita y empezar a hacer una buena alianza terapéutica es la clave como para que podamos efectivamente intervenir los pilares de estilo de vida y manejar mejor el dolor. Tal cual. Doctora, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. No, muchas gracias. A ustedes también le agradecemos por participar de nuestro programa, ya sea con preguntas o tan solo acompañándonos a través de la pantalla. Pero ahora siga junto a nosotros, Canal 24 Horas. Que tenga un lindo día. Chao. El especialista responde.